Estamos en un episodio más de T Digital acá con Ampac y vamos a hablar de de qué es Anpac, de nuestro recorrido y algunos consejos que podamos darles. quédense y lleguen hasta el final para que vean lo mucho que van a aprender. Gracias. T Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T Digital, con Randy Valverde Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde. T Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un programa más de T Digital. Hoy volamos hasta Colombia nuevamente. Tenemos con nosotros a Juan Cubillos, quien es CEO de Ampac. Juan, nuevamente acá con nosotros. Recordemos que en la cuarta temporada nos hablaste de cómo era el campo tecnológico allá en Colombia, pero esta quinta temporada vamos a hablar de Ampac. Así que gracias por tu tiempo. Qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo va todo? Con todo el gusto, Randy, qué bueno poderte acompañar. Afortunadamente, todo bien. ¿Cómo va todo contigo? Aquí, bueno, ya estamos en época lluviosa, ha estado lloviendo bastante en la provincia donde estoy, pero en realidad todo el país ha estado con bastante lluvia. Hoy particularmente está haciendo mucho calor, pero aquí vamos, contentos y como siempre muy positivos. Qué bueno, me alegra muchísimo. Qué bueno, Juan. No, agradecerte nuevamente por el tiempo y preguntarte así en primera instancia, ¿hace cuánto nace Ampac? A ver, Anpac nace en febrero de 2021. De hecho, Ok. registramos la empresa en enero 26 y en febrero empezamos operaciones. Entonces, tenemos un poco más de un año, digamos que ya acercándonos a cumplir los 2 años de existencia. Muy bien, qué emocionante. Y ya la vez pasada que has estado con nosotros, nos habías comentado que Colombia tiene mucha oportunidad, es un hub tecnológico, ¿verdad? Hay mucha empresa de tecnología, pero Ampac, bajo esta fundación, ya que tiene un año, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, afortunadamente muy bien. Nosotros, digamos que la evolución que hemos tenido ha sido bastante interesante. Empezamos con 3 personas. Empecé la empresa con un desarrollador, con una persona que se encargaba de administrar proyectos. A hoy, 2 años después o un poquito menos, ya estamos llegando a nuestro empleado número 50. No hemos hecho la Wow, cuenta, este mes entraron 3 personas más a apoyarnos, entonces hemos tenido pues como un crecimiento bastante interesante, nos ha permitido especializarnos más, digamos que al principio pues tocaba ser un poco más generalistas, pero ya poder especializarnos, abarcar proyectos más claro. grandes, entonces afortunadamente muy satisfactorio el crecimiento. Qué bueno, Juan. Una de las preguntas claves que hemos hecho a todas las startups que han compartido ese proceso es, ¿qué tanto apoyo han tenido en el gobierno? Bien sabemos, y nos habías comentado que allá en Colombia la tramitología es relativamente fácil, ¿verdad? Pero ¿qué tanto apoyo tienen las startups allá en Colombia como para tirarse para arriba? A ver, yo creo que esa ha sido una evolución, una vara que se ha ido moviendo de un lado al otro. Eh, en cuanto a ANPAC en particular, hemos tenido acercamientos con ProColombia. ProColombia es una entidad del gobierno que se encarga de apoyar a las empresas a exportar. Entonces, Ah, digamos que en nuestro segundo año, pues el enfoque ha sido cómo exportamos servicios y hemos estado creando estos acercamientos con ProColombia. Adicional a eso, digamos que habían ciertos incentivos a los cuales aplicamos, pero no eh, clasificamos para ellos, pero van relacionados mucho en cuanto a, por ejemplo, un tema de economía naranja que hacía el gobierno anterior, ajá. que daba un descuento en impuestos bastante considerable por los primeros 7 años de existencia de una empresa. Es un impuesto que se paga anualmente, pues, que es un porcentaje alto de lo que se logra en las ventas. Entonces hicimos ese proceso. El tema ahí es que tenía que ser como más orientado hacia la creación de pronto creativa, más artística, que lo que Ok, hacemos nosotros. muy bien. Interesante, ¿verdad? Porque a veces yo creo que los programadores, los desarrolladores, ¿verdad? Realmente son verdaderos o somos verdaderos artistas, ¿verdad? Porque plasmar esas ideas y
dejarlo de tal forma bonita para que todo el mundo lo entienda es mágico. Completamente, y ver ese proyecto terminado es de lo más lindo que hay. Claro. Cuando creaste Zampa, que este es tu segundo proyecto, ¿verdad? Habíamos hablado la vez pasada que es un segundo emprendimiento, una segunda startup. ¿Cuál era esa meta? ¿Qué era lo que querías hacer? ¿A dónde quieres llegar, Juan? A ver, el objetivo, digamos, muy en cuanto al por qué existimos, es para hacer sentido de la tecnología. Nosotros vemos que como bien dices, hay muchas empresas de desarrollo, pero sentimos que se olvidan de lo que es crear tecnología para personas, y nos pasa mucho con clientes que tenemos que de pronto han adquirido alguna solución y dicen, la persona, el equipo que tenemos prefiere no usarla porque era más fácil la forma anterior de hacerlo. Entonces, principio número uno es ese, es cómo logramos casar lo que llamamos tecnología con sentido, crear tecnología con sentido. Y el número dos es una mezcla entre code and craft, que es al final, como lo decías, pues esto es arte, lo que estamos haciendo. Entonces, cómo no nos olvidamos de ese arte, de esa, digamos, con pureza, las entregas, del buen diseño, de la buena usabilidad que tienen los productos. Entonces, ese fue el inconformismo con el que empezamos. El objetivo en esto, pues, es ser muy agresivos en cuanto a crecimiento de mercados, es poder tener una posición, pues, bastante dominante a nivel regional. Entonces, todo lo que hacemos lo pensamos no como somos una empresa, pues, netamente colombiana para mercado colombiano, sino somos una empresa latinoamericana para diferentes mercados, ¿no? Mercado latinoamericano, mercado estadounidense y europeo también. ¿Qué tan fácil es esa proyección? Porque bueno, vos tenés una experiencia increíble allá en Colombia, te ha ido bien, razón por la cual vas por el segundo proyecto, ¿verdad? Pero cuando ya uno piensa dar de Colombia para afuera ese salto, ¿qué tan complicado puede ser o qué tan accesible puede ser quizás? A ver, yo pensaría tan complicado como uno mismo se limita que sea. Ahí lo interesante, digamos, y comparando un poco con lo que de pronto con lo que fue ese primer emprendimiento, es decir, en realidad dónde queremos jugar y no ver la perspectiva pequeña o el mercado pequeño, sino afortunadamente como que tuve esa oportunidad de abrir los ojos, de ver que esto, pues, regional tiene fuerza, se puede lograr, y entonces desde el día uno no hacemos ninguna diferencia, por ejemplo, de dónde vienen las personas del equipo donde trabajamos. Desde el día uno nos enfocamos mucho en que el trabajo remoto tenemos que hacerlo funcionar, pero también de cara a los clientes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese relacionamiento con el cliente, aunque sea remoto, pues se pueda sentir muy auténtico, que dé mucha confianza, este tipo de cosas? Entonces, yo creo que es más en ese sentido en el que hemos enfocado la forma de trabajar nuestra, y adicional a eso, pues ya la consecución de clientes es algo que es como una bola de nieve que empieza pequeña y se va creciendo a medida de que, pues, se van logrando nuevos proyectos, se van logrando nuevos contactos, se va manteniendo los clientes felices. Nuevos clientes satisfechos van a recomendar a otros para que vengan con ustedes. Completo, así es. Muy bien. ¿Cuál ha sido, Juan, aquel momento donde estás desarrollando la empresa y chocas o te topas con una piedra en el camino que te golpeas, pero puedes volverte a levantar? ¿Cuál ha sido ese momento que te ha golpeado o no lo han tenido hasta ahorita? Muchas piedras en el camino. Okay. Como te comentaba inicialmente, digamos, nosotros empezamos siendo muy generalistas. Empezamos con las uñas. Zampa no se diferencia de pronto de otros startups donde estamos haciendo con recursos propios, con una inversión pequeña y con un crecimiento acelerado que lo mantiene, digamos, que como el mismo día a día de lo que vendemos, ¿no? Entonces, no aspiramos a tener digamos, inversiones grandes, sino ir logrando crecimiento acelerado, pero con recursos propios. Entonces, en ese camino no podemos salir a contratar todos los cracks que quisiéramos tener en el equipo. Nos toca empezar con gente junior. Yo creo que lo que ha sido exitoso es la cultura de las personas que buscamos, porque aunque inicialmente son junior, pues tienen como una proyección de crecimiento bastante acelerada. Y nos ha pasado, por ejemplo, desde el lado de la administración de proyectos, donde teníamos personas que eran muy junior y de pronto se nos atrasaban los proyectos, y eso trae insatisfacción del cliente. Aprender a no decirle que no a los clientes, y tenemos un caso en particular de una persona cercana con la que
hicimos un desarrollo, era un desarrollo que inicialmente iba a ser muy sencillo, que creció muchísimo en cuanto a sus dimensiones, que no le dijimos que no en el momento adecuado y terminó siendo, digamos que un mal producto del cual aprendimos muchísimo, ¿no? Y uno quisiera que eso no pasara y es lo que lo mantiene uno despierto en la noche, pero la actitud con lo que lo afrontamos, la actitud con lo que aprendimos y enseguida pues lo mejoramos es un poco lo que nos lleva a que esos tropiezos pues se vuelvan energía para arreglar las cosas, para ser mejores siempre. Wow, qué carga. Juan, bueno, yo lo conocí a usted porque una persona que había estado en la temporada anterior, que no es colombiano, sino que había trabajado con usted, me lo había recomendado. Y ahora me comentas que igual AMPAC lo que hace es crecer y ha contratado a varias gente de afuera. ¿Qué los lleva a buscar estos recursos de otros países? Pregunto porque podríamos decir, digamos, no hay mano de obra capacitada suficiente en Colombia, o más bien está muy capacitada y cobran alto, o nos gusta diversificar y tener ese punto de vista de ayudar a toda la comunidad latinoamericana. Yo creo que le pegaste a las tres cosas. Hay mano de obra calificada en Colombia. Estamos viendo un movimiento pues que viene inclusive desde la vez pasada que tuvimos la oportunidad de hablar, donde es digamos fácil para los desarrolladores trabajar por fuera, ganar esa experiencia y simplemente pues, por el cambio monetario se vuelven unos costos pues demasiado elevados, por lo menos en el tamaño en el que estamos ahora. Entonces eso es uno de los temas, ¿no? Hay mano de obra calificada, no hay suficiente como quisiéramos. En Colombia hace poco hubo en una entrevista la segunda persona más rica de Colombia, el fundador de Nubank, comentó que hacían falta 500.000 programadores, 500.000 de programadores. La cifra antes era 200.000, entonces eso ha crecido muchísimo esa necesidad y estamos viendo que son pues muy apetecidos. Adicional a eso, va más con la filosofía de no ponernos barreras geográficas, va más con la filosofía de sí, es un dolor de cabeza para el área administrativa de pronto pagarle a alguien en otra región, en otros lugares, pero para nosotros es completamente transparente de dónde están, de dónde pueden estar y de nuevo, o sea, es simplemente poder aprovechar esa virtualidad en todos los sentidos. Qué bueno, y yo creo que al final también al aprovechar la virtualidad podríamos decir que es un costo que se disminuye un poco porque ya no tienen que estar en esas grandes oficinas o en aquellos edificios que uno pensaba antes, en las películas clásicas donde uno veía el edificio allá o todo el mundo, Silicon Valley ya está creciendo, de verdad, ya no se piensa en esos espacios físicos comunes, sino más bien la virtualidad nos ha derribado muchas barreras. Y mira que aquí digamos que la mentalidad es que sea completamente virtual, pero tenemos unas oficinas muy bonitas, que es donde estoy ahora mismo, y tratamos los que estamos en Bogotá, y tenemos, yo diría que como un 20-30% del equipo en Bogotá, de venir una vez a la semana. Las oficinas son compartidas con una agencia de mis socios, pero venir una vez a la semana más en un tema social, más en un tema de vernos, de poder hablar de frente, de poder mantener como ese relacionamiento y ese contacto. Entonces es un balance, no es obligatorio venir, pero la pasamos también que nos encanta venir, salir a almorzar, después del trabajo ir de pronto a comer, a tomar algo y compartir, ¿no? Que se vuelve pues, también como lo que hace falta desde la virtualidad, aunque lo enfocamos pues, para que también estemos en ese tipo de actividades con el resto del equipo que no está acá. Muy bien. Toda startup, todo emprendimiento nace con un cuestionamiento, que normalmente uno se topa algo y dice, es que yo necesito esto y no lo encuentro en el mercado. O muchas veces cuando ya tenemos experiencia en cierta área decimos, creo que este factor diferenciador nos va a hacer triunfar lo que no está haciendo X o Y compañía. ¿Cuál fue esa pregunta que te hiciste y cómo encontraste la respuesta para crear AMPAC? A ver, yo creo que ahí me toca pensar en este tema de conectar los puntos y ver un poco de dónde viene, pero lo importante o lo que vi es que fui cliente, fui proveedor, estuve en mundo startup, estuve en mundo corporativo y siempre encontraba de nuevo esa misma insatisfacción en los proyectos donde los
proyectos se atrasan, los proyectos de tecnología se atrasan, muchas veces hay poca respuesta, muchas veces, hacía siempre analogía, es como ir a un mecánico, uno lleva el carro al mecánico y te puede decir, tu arreglo te vale una millonada, Claro. y puede ser una manguera o puede ser el motor que se dañó y no tenemos forma de saber a no ser de que tengas ese conocimiento técnico. Así es la tecnología. Entonces nosotros tratamos de dar una cara diferente a la tecnología, ¿verdad? Y hemos ganado licitaciones solamente por ayudar a la gente a entender lo que estamos ofreciendo, ¿sí? No es buscar ser los más tecnológicos donde pues, nadie nos entiende, sino cómo nos comunicamos con humanos, digamos, a que en realidad entiendan las soluciones, a que en realidad entiendan los beneficios, y esa parte, como ser ese aliado de confianza en un mundo tan desconocido, nos ha ayudado muchísimo. Como todo cuesta al principio, ¿cierto? O sea, si creamos una startup, estamos iniciando, yo llego y le digo al cliente, mira, yo te puedo solucionar eso, yo quiero ser tu compañero de confianza, pero cuando nos ven y nos dicen, ¿y usted cuánta experiencia tiene? ¿Cuánto tiempo en el mercado? ¿Cómo ha sido esa aventura? Porque ya tiene año y medio, ya tiene más de un año y medio, pero al principio y durante los primeros meses, esa ganarse la confianza, supongo que costó un poco. Y Randy, ahora empieza lo bueno. Hasta ahorita. Yo creo que hasta ahora empieza lo bueno, porque, a ver, siempre toca tocar puertas de conocidos, puertas de personas cercanas en el ecosistema de startup. Pues afortunadamente mucha gente conocía lo que había hecho desde nivel tecnológico del emprendimiento anterior, y entonces esa fue esa parte inicial de por lo menos pues tener estas conversaciones y lograr conseguir los primeros proyectos y las primeras marcas grandes que iban creando portafolio. Sí pasó muchísimo, llegamos a un punto donde pues no teníamos mucho que mostrar de lo que habíamos hecho, pues porque todavía no lo habíamos logrado hacer, pero sí tocó empezar como muy apalancado, como dicen, con amigos y familia prácticamente, más amigos que familia, pero empezar muy apalancado, y ya a medida que se crea ese portafolio, pues sí es como digamos que es más fácil poder cerrar los negocios y tener, como hablábamos inicialmente, pues personas que hablan bien de uno. Por eso nos duele tanto si en algún proyecto nos llega a ir mal, pues es catastrófico para nosotros, y todos lo vemos en ese sentido. Este podcast hemos tenido la dicha que es escuchado en toda Latinoamérica. Cuando uno empieza a ver las medidas y las métricas, de todo lado nos ven. Pero por supuesto también la gente nos ve y te escucha y se motiva y dice, mira, yo no quiero solo ir a emprender, por ahora quisiera formar parte del grupo de AMPAC. Entonces yo les diría, bueno, váyanse al sitio web, que lo estoy viendo, que es www.ampacpack.co de Colombia, ¿verdad? Y hay una parte de empleos. Pero ellos van a decir, ¿será que me contratan? ¿Será que es tan fácil como así lo mencionan? Entonces te hago la pregunta. A ver, ¿cuál es la forma de trabajar en AMPAC? Y la fórmula es muy, muy sencilla. Nosotros buscamos gente que tenga corazón y hambre. Son las dos palabras sobre las cuales hemos construido esta empresa, y tenemos una definición para cada una, digamos, y es no necesariamente las personas que tengan el mayor nivel técnico, el mayor nivel, digamos, en los cargos que desempeñan, pero son esas personas que le van a meter todas las ganas, que no se van a dejar rendir, que van a hacer lo que sea para aprender, para crecer. Y como le digo a mucha gente, AMPAC es una empresa que siempre está en movimiento. La idea y el sueño, y lo hemos venido armando así, es poder frenar a cualquiera de los empleados y decirle, ven, ¿cuál es tu plan de crecimiento? ¿Tú para dónde vas? ¿Dónde estás ahora y para dónde vas? Y que todo el mundo tenga muchísima claridad en ese sentido. Y afortunadamente, pues del feedback que hemos recibido, eso se ha visto mucho. A mí me ha parecido, yo diría, digamos, me ha dejado muy sorprendido al ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, y estamos entrando al mercado, un proyecto muy prioritario, muy importante, donde se nos estaba atrasando, estábamos en riesgo de pegarle a los tiempos del proyecto, y el nivel de compromiso que tenía la gente que trabajaba
dentro de ese proyecto fue algo completamente impresionante para ver cómo lograron sacarlo adelante, entregarlo y completamente por decisión propia. O sea, yo no tenía la expectativa de que lo llegaran en la fecha que lo deberían llegar, pero entonces al final eso es lo que nos define como equipo. Digamos, buscamos completamente tener un balance, obviamente vida, trabajo, pero también a veces toca remangarse, a veces toca hacer que las cosas pasen y aquí buscamos gente que le meta el corazón, que le meta y que tenga esa hambre de crecimiento y de aprendizaje. Y esa es la fórmula para trabajar en Alta. Como una familia, o sea, que se comprometan con la familia. Se siente. Qué bueno. Y así se siente, y los que no lo tienen se dan cuenta muy rápido que no lo tienen. Y te ha pasado eso, que llegan personas y se da cuenta que no lo tienen, entonces dicen, no, muchas gracias, y se van. O después se adaptan. Nos ha pasado los dos. Yo creo que al principio pronto pecábamos en tirar la gente a la candela y verlos nadar. Ahora estamos dando, digamos, como más ese acompañamiento, y los cambios son increíbles. Pero las personas que no tienen en su ADN esas ganas de crecer, de aprender, sí se dan cuenta rápido que está en el lugar para ellos, y se van en 2 semanas. Se nos ha ido, digamos, un par de personas que vimos que no hacía fit con nuestra cultura. Wow. La industria del software, por supuesto, está creciendo a nivel mundial. O sea, bien lo mencionaste, hay gente muy buena que es contratada por empresas mundialmente conocidas, ¿verdad? Ustedes van creciendo también. Ojalá que llegue ese momento que ya sean una empresa mundialmente conocida y contrate a todo el mundo por todo lado. Pero esos retos para la industria del software son muy puntuales, ¿verdad? Y es adaptarse a los nuevos requerimientos de esta disrupción tecnológica. Estamos hablando la inteligencia artificial, estamos hablando del Big Data, estamos hablando las redes. Todo esto converge en cómo llegar a formar parte de este mundo. ¿Cuál ha sido ese proyecto que vos decís nos está retando? Nos estamos metiendo por este lado y tenemos que invertir no solo en personal, sino en capacitación para seguir creciendo. Fue una apuesta muy interesante y una oportunidad muy interesante, donde en Colombia no hay un museo de biodiversidad, no hay un museo de historia natural, de ciencias naturales, y está en proceso de crear ese museo. Hay un grupo, digamos, de personas privadas que ya han recibido apoyo del gobierno, que digamos que ya tienen la luz verde del Ministerio de Cultura, de empezar a conseguir los fondos para crear ese museo. Nosotros les propusimos llevar ese museo al metaverso, es decir, el museo nace hoy, y usar eso como una ventana para poder levantar esos fondos que se requieren para construir físicamente el museo. Entonces, wow. Se habla muchísimo de metaverso, cómo lo hacemos, cómo lo implementamos. En principio, digamos, esta implementación la hicimos desde web, pero creamos una sala que se puede navegar, donde se puede ver una exhibición de orquídeas, que son, digamos, Colombia tiene el mayor número de diferentes especies de orquídeas en el mundo. Entonces poder ir y navegarlo y verlo, y de ahí paso 2 ya es llevarlo a cualquiera de estos metaversos que hay disponibles, porque ya tenemos todo la diagramación en 3D, toda la navegación programada, todo eso. Entonces, algo que no habíamos hecho, algo que habíamos investigado, pero no habíamos entrado, y un poco lo que te digo, el equipo se puso a trabajarlo, lo sacaron adelante. Es un proyecto divino. Todavía no lo hemos lanzado, pero digamos que esa parte ya está lista, era como la parte estelar de lo que hacemos. Adicional a eso, tenemos otro proyecto que fue, nosotros nos metimos mucho por el tema de e-commerce y ver cómo podemos crear esos e-commerce del futuro con omnicanalidad, con social selling, con digamos que todas estas tendencias nuevas que estamos viendo. Entonces decidimos crear una plataforma propia que juega o se integra con las plataformas existentes, con los ERPs, con los CRMs, y de nuevo sacar un proyecto de eso adelante. Pues ha sido muy satisfactorio, porque nos da, siento que nos pone a jugar en otras ligas, ¿no? Que es lo que estamos. Me resulta bastante curioso, porque no solo entonces ya brindan servicios a compañías, ayudan en proyectos, sino que ustedes desarrollaron esta plataforma de e-commerce propia y se la dan como, mira, también te puedo ofrecer esto para que tu proceso de venta sea más fácil.
Correcto, y digamos, yo no soy amigo de reinventar lo que ya existe, Ajá, y tratamos de tener siempre eso muy cerca del corazón, pero en este caso, por ejemplo, la parte de productos la manejamos directamente conectado con Shopify. La parte de inventario lo manejamos con diferentes ERPs que hemos integrado, entre esos ok. Microsoft Dynamics, que es el más grande ahí, ¿no? La parte de CRM lo estamos manejando con Salesforce y con Soho CRM. Entonces, aquí están todas estas herramientas donde así acaba el comercio y nosotros ya tenemos esto construido, entonces es mucho más fácil conectarte a lo que tenemos sin reinventar todo, sino utilizando de una manera más eficiente los componentes que existen, ¿no? Entonces, perfectamente puede llegar una compañía y decir, mira, ya yo tengo toda mi plataforma en línea, ya yo tengo mi catálogo, ahorita solo me hace falta integrar la parte del e-commerce y ustedes dicen, nosotros tenemos esta solución, fue desarrollada, nosotros le damos soporte y se la integran, nada más tienen que explorar cómo están funcionando ellos para que funcione al 100%. Así es. Y con un performance del carajo que los apoya en SEO, que los ayuda a posicionarse, que digamos que da muchas ventajas también. Valor agregado. Muy bien. Así es. Qué bueno, Juan. Este, empezaron con 3 personas, ahora tienen más de 50 proyectos, supongo que no solo en Colombia, sino en todo LATAM. ¿Cuál ha sido o cuál es la parte, digamos, salir de Colombia y entrar a otro país ha sido difícil o hay países que son más accesibles? Me han comentado que, digamos, para entrar a México hay mucha accesibilidad, porque si yo quiero crecer, tengo que ir a México sí o sí, pero no sé, digamos, si dicen, voy a ir a Costa Rica y me ponen muchas trabas. ¿Hay algún país así complicado y cuál es el más accesible? A ver, no, yo diría que México ha sido interesante. Nosotros en México, de hecho, hicimos algo un poco diferente. Pusimos un director comercial que es socio digamos, de Anpac México y ha traído unos proyectos interesantes con startups, con diferentes empresas. Entonces ahí hemos hecho un par de plataformas. Me ha parecido que ha sido bien recibido, digamos, trabajar allá. La persona que comentaste, Luis, fue una persona que trabajó con nosotros, no en Anpac, en un momento previo, y él se fue a vivir a Chile y nos ha abierto mercado en Chile también. Entonces estamos muy agradecidos con ese apoyo que hemos recibido de él. Sí hemos visto que el mercado chileno es un poco más difícil, Okay. que el pago por desarrollo es alto, pero vemos mucho como proteccionismo de mantener los proyectos de pronto dentro del país. Entonces haya sido yo diría un poco más difícil. En Estados Unidos en particular, hoy precisamente está hablando de eso, es más el nivel de qué tan sofisticado hay que ser en el momento de hacer proyectos allá, y eso nos ha obligado, digamos, a crear un área de producto donde se haga como esa concepción de un producto y pues poderlo sacar adelante, proponiendo muchas soluciones, este tipo de cosas, que es donde vemos que agregamos valor. Entonces allá eso es completamente necesario y requerido, mientras de pronto en otros lugares de Latinoamérica no es tan sofisticado. Entonces, Wow, qué interesante. Me llama la atención el de Chile, que son muy nacionalistas. También me llama mucho la atención de México, ¿verdad? Que les gusta, ellos quieren estar posicionados a nivel mundial, entonces toda empresa que llegue donde ellos les dan apoyo, por así decirlo, les dan como mucha accesibilidad para que crezcan. También eso yo que supongo que les ayuda a la economía. Quisiera mencionar lo mismo de Costa Rica, pero más bien aquí los emprendimientos que se están desarrollando buscan ir a México, que nos queda más cerca, ¿verdad? Pero yo supongo que eso pasa para todo Centroamérica. Ahora, ¿cuál sería esa característica que identifica a Anpac para decirnos, mira, nosotros tenemos esta bandera a nivel latinoamericana y estamos seguros que hay muy pocos que alcancen nuestro nivel? a ver, ¿cuál sería? Bueno, hablé un poco de los principios de desarrollo de tecnología. Ah, Muchísimo cariño, pero adicional a eso es la forma como, digamos, la visión, y era lo que te contaba un poco con el e-commerce, sobre cómo por medio de integraciones se puede muchos procesos, se puede agilizar mucho, y construir nuevas soluciones
Entonces yo siento que ahí es un lugar donde son muy fuertes. Tenemos un gran número de integraciones, sabemos cómo hacerlo, nos contratan precisamente para conectar diferentes cosas y es algo que nos encanta, nos apasiona, pues porque de nuevo no hay que reinventar la rueda, es simplemente cómo podemos hacerla funcionar mejor. Y yo diría que hay pues esa oportunidad interesante. Muy bien. Juan, yo me voy a la página de ustedes y hay un factor que cuando yo ando buscando empleo en la parte de programación, ¿verdad? Que yo quiero mejorar mi expectativa salarial, siempre me piden el tema de inglés. Para trabajar con AMPAC, ¿es necesario ser 100% bilingüe? No, no es necesario y de hecho entre el cliente, el desarrollador, que es esa capa de Project Manager, descargar esa información al programador en su lenguaje nativo sin necesidad de tener ese conocimiento en inglés. Ok, entonces el Project Manager va a ser ese enlace para poder estar ahí entre el desarrollador y el cliente. Qué bueno eso, porque conozco muchos desarrolladores y muchas personas que quieren dar ese salto, ¿verdad? Trabajar 100% remoto y son buenos, pero se ven frenados porque dices que no sé inglés, pero ya sabemos que AMPAC es una opción que no necesariamente necesita saber inglés y puede estudiarlo en el camino para después seguir creciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que según vi en lo que ofreces. Tienen la oportunidad de crecer dentro de AMPAC, no solo de llegar y ser desarrollador junior, sino ir creciendo. Sí, y le hemos metido muchísimo esfuerzo a cuáles son los caminos de crecimiento, cuáles son, digamos, las cosas que hay algo que digamos que lo hablo mucho, y es qué pasa cuando alguien se va. Porque uno piensa mucho en cómo traigo gente, cómo la recibo, pero qué pasa cuando se van. Y digamos que la visión nuestra, este es un lugar de crecimiento cuando de pronto llegan a un techo o a un punto donde quieren crecer en otro sentido. Las puertas quedan completamente abiertas, los despedimos con una sonrisa, ¿no? O sea, entendemos que es algo natural, que en muchas partes vemos que de pronto como no se le da ese apoyo a las personas para irse, pero nosotros lo vemos como algo natural dentro de los procesos y el desarrollo de las personas y no lo podemos atajar a que se quede si tiene oportunidades en otras partes. Claro, no terminan enojados. Tienen la filosofía, me parece mucho a la del presidente de Alibaba, ¿verdad? Que él dice, nosotros creamos a las personas, capacitamos para que ellos crezcan y se vayan, porque si se quedan aquí son personas conformistas. Así es. Y mira, pues los ejemplos de eso, ¿no? La gente que trabaja con uno y que está agradecido, pues al final son embajadores que están sembrando por todas partes. Así eso, sí. Y así, donde personas que trabajan con nosotros nos traen proyectos para trabajar y piensan en nosotros. Entonces nos parece que hace mucho sentido. Sí, de hecho yo conocí uno que me habló muchas bondades de ustedes, Luis, que me dijo, mira, ¿cómo va ese proyecto? Yo dije, bueno, estamos haciendo el recorrido por Latinoamérica. Y dice, yo tengo un contacto en Colombia que te puede ayudar, es muy accesible, muy bueno. Y aquí ya vamos por la segunda entrevista y muy agradecido con Luis y con vos, Juan, por el tiempo, realmente. Juan, para ir cerrando, porque sé que sos una persona muy ocupada, ¿cuáles son esas 3 claves o 3 consejos que podrías decirle a todas las personas que quieren iniciar un proyecto, un emprendimiento para Latinoamérica, que vos decís necesitan pasar por esto y hay que ponerle mucha atención, o no se olviden de estos 3 puntos claves? A ver, es interesante, yo creo que eso lo han oído. No es una línea recta, no es un camino de crecimiento constante, no es un tema de seguridad absoluta. Y yo creo que hay que entender que al pasar por esto, uno sigue siendo muy humano. O sea, uno sigue teniendo muchas inseguridades, uno se levanta una mañana pensando, bueno, madre, no funciona, la empresa no funciona o no está logrando lo que quiere. Y eso es normal y es natural, ¿no? Entonces yo diría tener, y de hecho es un reflejo muy propio del cerebro que uno no puede controlar, de mantener seguro y no. Entonces yo creo que está en el proceso y es normal dentro del proceso sentirse así.
es simplemente seguir remando, ¿no? Seguir remando y meter toda la perseverancia. Pues ese sería uno de los consejos. El segundo consejo yo creo que es más práctico y es: siempre que se busque crecimiento es crecer apalancado. Fue un consejo que me dieron a mí, lo he tomado y digamos que lo he implementado en el día a día de lo que hacemos. Y muchas veces uno piensa en crecer un negocio y, como hablábamos, consigo clientes, no salgo, vendo, consigo clientes de esas y eventualmente me vuelvo grande. Pero hay muchísimo poder en el apalancamiento. Nosotros, por ejemplo, nos apalancamos de agencias con las que creamos relacionamiento y ellos se vuelven una fuerza de venta para nosotros. Nosotros hacemos el desarrollo que ellos requieren. Ahí hay un gana-gana. Nos apalancamos, por ejemplo, de diferentes startups hay una en particular, nosotros trabajamos en la marca de Tefam, donde ellos sacaron unos APIs abiertos para crear billeteras virtuales marca blanca, y nosotros estamos haciendo toda la parte del front para ellos. Entonces ahí también nos entran clientes también de muy buen nivel del sector financiero, etcétera, para poderlos apoyar. Entonces, para lograr ese crecimiento acelerado, pues es importante ese apalancamiento. Y el tercer consejo, y algo por lo que vivimos y respiramos acá, en la cultura. Yo todavía entrevisto, y soy la última entrevista que tenemos con cualquier persona que vaya a trabajar con nosotros, puede ser un pasante, puede ser un perfil senior, y de nuevo tenemos muy definido lo que buscamos de una persona, qué queremos de esa persona, y lo comparo con mi hija, donde uno todos los días tiene que decirle saluda, despídete, sé decente, saluda, despídete, y hay que repetirlo 500,000 veces, ¿no? En una empresa es así, pero hoy que me paro y lo veo desde afuera, veo que todo el mundo y le exige a los demás que las cosas funcionen de esa forma. Entonces es como empujar una bola arriba de una montaña muy, muy cansado. Allá la bola rueda sola. Muy bien, buenísimo. ¿Dónde podemos encontrar a ANPAC? ¿Cómo podríamos hacer para contactarlos a ustedes, Juan? En LinkedIn nos puedes encontrar como ANPAC, en la página anpac.co. Estamos a punto de lanzar un website. Cuando entren ya estará ese ahí. O a hello@anpac.co, también el correo que tenemos, y pues acá estaríamos felices de apoyarlos, sea desde el lado de trabajar con nosotros, sea desde el lado de proyectos, lo que sea, pues estamos con toda la energía. La última, a mí siempre me gusta decirle a los que vienen, cuando me acuerdo, porque a veces se me va, que nos recomienden un libro, una película, un documental, o que nos recomienden algo. ¿Cuál es esa recomendación así en general que podrías hacernos? Uy, hay muchos, a ver, hay muchos de donde saco referentes. A mí me encanta, por ejemplo, podría decir Blitzscaling, me parece interesante. Todo lo que sea con Reid Hoffman, los podcasts de él, se me hacen muy poderosos. Él tiene Masters of Scale, y escucharlo y oír de la gente que ha pasado lo mismo que uno, cómo lo ha afrontado, pues me parece bien poderoso. Un libro, Shoe Dog, me parece una inspiración, simplemente muy, muy agradable de leer y ver ese crecimiento, pues, en la de Nike. Sí, yo creo que eso sería como la recomendación de escribir. Muy bien, Juan, de verdad muchas gracias por tu tiempo, gracias nuevamente por ser parte de TED Digital, y hoy conocimos a una startup más acá de Colombia para el mundo que se llama ANPAC, y esperamos que ojalá se sigan conectando para toda esta quinta temporada. Agradecerte nuevamente, Juan. A ti, muchísimas gracias, Randy, muchísimas gracias. Increíble estos capítulos, los he estado viendo y es increíble lo que están haciendo, así que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos despedimos una vez más acá de TED Digital.
Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.